Tierra fértil. Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de ansiedad y pues igual que la depresión de la semana pasada, lo titulé Ansiedad afrontada desde el Evangelio. Y con eso quiero hacer la aclaración igual que lo hice la semana pasada. Ansiedad es un tema clínico, podemos verlo desde el punto de vista clínico como tal, y en este caso pues yo no voy a tener ese abordaje clínico, voy a dar algunas pautas para entender, pero el abordaje tiene que ver directamente con lo que vivimos día a día, ¿no? Entonces, para separar y que no haya una confusión. ¿Ok? Entonces, para comenzar, pues vamos a ver qué es una persona ansiosa, ¿no? Dice aquí, el ansioso percibe mucho más allá de lo real, de lo posible y también de lo probable, es decir, capaz de desarrollar un análisis del mundo de manera extralimitada. O sea, para empezar ahí tenemos que situarnos en la mente de la persona que sufre ansiedad. ¿Por qué? Porque las cosas las está sobredimensionando, está viéndolo mucho más grande de lo que es. Aquí continuamos leyendo, dice, exagerada e imaginativa. O sea, no solo lo exagera, sino que le pone un poquito de su cosecha para todavía dimensionarlo más, ¿no? Dice, conjugando permanente e íntimamente elementos existentes y virtuales. O sea, cosas que existen y cosas que no existen, cosas que son reales, objetivas, tangibles, y cosas que son apreciaciones personales, en donde es la pura subjetividad. Y obviamente todo eso se conjuga dentro de ese esquema del fatalismo. ¿Por qué? Porque la visión a futuro de la persona ansiosa siempre es caótica, siempre es fatal, siempre es lo peor, ¿ok? De hecho, eh, una de las situaciones donde la persona ansiosa llega al límite es cuando justamente tiene una sensación de muerte. O sea, dice, me voy a morir. Con esto que estoy sintiendo, esto que estoy pasando, me voy a morir. Entonces sí, tiende a ser un pensamiento muy caótico. Retomo la ilustración de la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvimos en el exceso de pasado, que decíamos, ¿no? La depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? Y bueno, aquí el personaje este que dice, ¿y cómo me voy a fastidiar el día hoy, no? O sea, ¿cómo voy a hacerme imposible el día? ¿Con mucho pasado o con mucho futuro? ¿No? Entonces, de cualquier forma, nos echamos a perder buenos momentos si estamos instalados ya sea en un lado o en el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo dice la Universidad Estatal de Ohio. Dice, la meta de algún tratamiento es hacer que la ansiedad sea una parte que se puede manejar en la existencia diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la ansiedad no sea algo como que intocable, como que no puede pasarle a nadie, como que no puede salir de ahí. No, 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 no. Es algo que podemos manejar. Entonces, desde el momento en que decimos, va, lo puedo manejar, es algo que tiene que ser hasta cotidiano, si es que yo me veo expuesto a situaciones de ansiedad constantemente. Entonces, yo tengo que integrarlo como algo que puedo manejar en el día a día, que no necesito de alguna otra cosa. Entonces, eso nos da una pauta muy, muy esperanzadora sobre cómo podemos trabajar con la ansiedad. ¿Ok? Ahora ya metiéndonos un poquito más a profundidad, tendríamos que diferenciar lo que es la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica. Explico rápidamente, les dije, yo no me quiero meter mucho en el asunto clínico. ¿Por qué? Porque para empezar no es el punto, solo nos sirve como encuadre únicamente. Entonces, la ansiedad adaptativa, ¿cuál es? Todos tenemos ansiedad adaptativa. ¿Cuándo? Cuando en realidad estamos viviendo situaciones en donde nuestra mente, nuestro organismo, todo se adapta a la pérdida del empleo, por ejemplo, se adapta a alguna situación, entonces se genera esa ansiedad. Ojo, la ansiedad adaptativa regularmente nos ayuda a funcionar mejor. ¿Por qué? Nos hace estar alerta, nos hace tener un pensamiento más acelerado en cuanto a soluciones. Entonces, esa ansiedad adaptativa diríamos que es buena, ¿sí? O que es una ansiedad que nos genera ¿sí? Trabajar con esas cosas que estamos viendo como difíciles, ¿no? En cambio, la ansiedad patológica, pues no. Es la ansiedad que realmente le estamos viendo como una enfermedad. Y aquí tenemos diferencias, ¿no? Por ejemplo, la adaptativa, la frecuencia es ocasional, de vez en cuando. Ocasional y yo diría que también circunstancial. Habrá circunstancias que nos generen esa ansiedad adaptativa. Mientras la ansiedad patológica es
recurrente, ¿no? O sea, es todos los martes, híjole, ya sé que me va a llegar, ¿no? La adaptativa, pues la intensidad es leve, media, cuando mucho. Y en la patológica, la intensidad es elevada, o sea, la situación, como decía hace rato, ¿no? O sea, llegar al punto de decir, me voy a morir ahorita. Es como que el límite, ¿no? De la ansiedad. La duración en la adaptativa, pues es limitada, ¿sí? Se limita a un tiempo, un periodo, ¿no? De hecho, diríamos hasta, no creo que pase de muchos días, ¿no? De un día, 2 días, que a lo mejor tengas un poquito, que se te vaya un poquito de ansiedad al otro día. Pero la patológica sí es prolongada, o sea, se vive con ansiedad constantemente. ¿Cuál es el origen? La adaptativa, pues las situaciones objetivas, cosas reales que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, amenaza de peligro, algún desafío o algún peligro potencial que estamos viendo, ¿no? Es que, no sé, vives en un lugar donde las lluvias, la vez anterior que llovió, dejaron inundado o algo y están anunciando nuevas lluvias, pues es un peligro potencial, es algo real, algo que ya viviste y puede que se repita, ¿no? Pero en la patológica, fíjense cuál es el origen. Dice que son situaciones donde el peligro es sobrevalorado o injustificado. O sea, realmente se percibe más peligro del que hay. Se percibe una situación mucho más extrema de la que existe en el momento. Ok. Y la adaptativa, pues de la forma que interfiere con las actividades cotidianas, es leve o moderada. Pero la patológica interfiere de una forma grave y significativa en las actividades cotidianas. Lo dije con la depresión, lo repito con la ansiedad. Un punto rojo es cuando esa ansiedad me frena en mis actividades cotidianas, me frena en algún área de mi vida en donde yo ya no puedo funcionar. Entonces ahí sí ya consideramos que hay rasgos que tiene que ser valorado por un profesional de la salud. Ojo, no es de que, ay, tome ese tecito, sí, tú debes tomar tecito, no hay problema, pero cuando vemos estos focos rojos ya es porque tiene que ir a que un profesional de la salud valore, sí, y pueda ya determinar algún tratamiento en caso de ser necesario. ¿Ok? No es algo que uno desde la casa pueda tratar si es algo. Ojo, aquí el punto principal es donde ya paró algo de la funcionalidad de la persona. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo decía ahorita, hay tipos patológicos, aquí los traigo, no los voy a comentar para nada, es más, de hecho, ni los voy a decir, los tienen en pantalla. Sí, por ejemplo, la fobia social, el trastorno de pánico, o sea, son muchos los tipos patológicos de ansiedad, sí, están tipificados, están clasificados, cada uno tiene sus propias características, cada uno podría tener incluso su propio tipo de diagnóstico, ojo, obviamente tratado por un profesional de la salud mental, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué la genera? ¿Qué genera esa ansiedad? ¿Qué nos hace o qué nos deja como personas ansiosas, ¿no? Aquí dice que hay muchos posibles factores desencadenantes de la ansiedad. Ojo, por muchos son infinidad, o sea, pónganle nombre. Hay cosas que a mí no me preocupan y que a lo mejor a ti te están preocupando. Hay cosas que a ti te preocupan y a lo mejor, pues a mí también, no sé, o sea, no, hay muchas situaciones que podrían llevarnos a tener ansiedad, ¿no? Dice que a menudo se inicia durante los periodos de estrés psíquico o físico. Por ejemplo, estrés psíquico sería como romper una relación, discusiones graves, presión en el trabajo, problemas económicos, pérdida de alguien cercano, eso genera muchísimo estrés psíquico. Entonces, ahí están encasilladas algunas. Todo eso podría generar ansiedad. Simplemente un problema que no estás pudiendo resolver o que no ves la salida, detonador de ansiedad. ¿Ok? ¿Y cuál sería el estrés físico, no? Por ejemplo, falta de sueño. Gente que está con insomnio constante, gente que se le invirtió el horario, puede tener ataques de ansiedad. Digo, ahora cuando empezamos la cuarentena, que ya después fue centena y ya casi es todo el año, ¿qué pasó? A mucha gente se le empezó a invertir el horario. ¿Por qué? Porque, no salgo de la casa, no voy a trabajar y Netflix me acompaña en las noches. Entonces, todo el día dormido y en la noche viendo Netflix, ¿no? Entonces, esos lapsos extraños ahí de sueño y falta de sueño pueden producir ansiedad, ¿no?
Alguna enfermedad física puede ser un causante de ansiedad, abuso del alcohol o alguna droga, un accidente de tráfico puede ocasionar ansiedad. O sea, a veces ni siquiera tienes que vivirlo, con verlo te puede provocar ansiedad, ¿no? Entonces, les digo, son muchos factores que pueden abonar a que empecemos a generar esa ansiedad. Es más, el típico cafecito cargado que a veces te sirven y que cada quien ya conoce qué café aguanta, ¿no? De tal marca dices, no, yo no le entro a ese, o de tal lugar porque sé que me pega. Entonces, ese típico cafecito que trae más cafeína de la que tolera tu cuerpo, te mete en un estado como de ansiedad, ¿no? Y que aparte relacionamos mucho con el estado de ansiedad, la sensación de salir corriendo, de querer huir. Y eso tiene que ver porque la ansiedad lo que hace es que prepara a nuestro cuerpo para reaccionar a algo. Entonces, por eso se genera también esa sensación de quiero salir corriendo de aquí, ¿ok? ¿Cómo funciona la ansiedad? Y bien importante, ¿cómo se realimenta? ¿Por qué? Porque si se fijan, quienes han padecido ansiedad, no es un asunto de que, ay, me dio ansiedad, así 5 minutos de ansiedad. No. Quien ha padecido ansiedad es algo que es como una espiral, que empieza a lo mejor pequeñito y se va haciendo grande, 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 más grande, hasta que llegamos a un punto donde no se puede controlar. O sea, hay gente que termina hospitalizada literalmente Wow. con suerito por la tensión que se genera, ¿no? Ojo, la mayoría de las veces la ansiedad se puede generar por estas tres situaciones, ¿no? Por nuestro cuerpo, hay cosas en nuestro cuerpo que pueden generarnos ansiedad, por pensamientos, ¿sí? Y dentro de los pensamientos y el cuerpo y todo van incluidas las vivencias, ¿no? Ya lo decíamos hace rato. Pero se aceleran por todos estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo. Tenemos de repente, nos empieza a faltar el aire, ¿sí? Y en esa falta de aire, se prende un detonador y nos asustamos. Y es un pensamiento, ¿no? Entonces, ese susto, ese, ¿qué me está pasando? Genera una preocupación, ¿sí? Y eso genera un comportamiento típico. Me voy a tomar la presión a ver si estoy bien, de la presión. No, si estoy bien, entonces debe ser otra cosa, ¿sí? Eso genera que mi cuerpo tenga otro síntoma, que se añada otro síntoma. Ojo, algo que pasa mucho con las personas que han sufrido ansiedad o que sufren ansiedad es el pensar que la gente cree que uno está loco. ¿Por qué? Porque ni te debe doler nada, está en tu mente. O sea, ojo, la persona que está sufriendo de ansiedad, lo que siente es real, ¿sí? De causas fisiológicas reales, no siempre, pero lo que siente es real. O sea, la opresión que siente en el pecho, no me la pregunten porque no soy médico, hay una explicación médica para ella, de acuerdo a todo el cuadro que genera la ansiedad. O sea, hay una explicación súper lógica, ¿no? No me la pregunten. Y entonces, pues es real lo que están sintiendo, ¿no? Ahorita vamos a ver la siguiente ilustración, ahí viene muy especificado lo que es el padecimiento en el cuerpo, ¿no? Pero cualquiera de estos detallitos dispara pensamientos, dispara comportamientos, genera más sensaciones en el cuerpo, que generan más pensamientos y crece el espiral. Y crece el espiral hasta que dice, no, ahora sí ya me va a dar algo. Me va a dar algo y de aquí no me sacan más que en una caja, ¿sí? Y es algo real lo que se está sintiendo, ¿ok? Sí, hay disparadores, como lo dije. Puede ser el cuerpo o puede ser pensamiento, ¿no? Que estás dándole vueltas a una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Eso te empieza a hacer que te sientas mal, ¿sí? Simplemente a que sientas una pesadez en los hombros. Sí. Y esa pesadez en los hombros va a generar que tu cuerpo empiece también a tener algunos disparadores de otros síntomas fisiológicos que van a hacer que a lo mejor te empiecen a hormigar las manos, ¿no? Conectado a lo de los hombros. Y esos pensamientos se van a disparar más. Y tu comportamiento va a ser de que, no, que, ay, no, que se reactiven. A lo mejor es que no está circulando bien la sangre. ¿Por qué no está circulando bien la sangre? ¡Pum! Pensamientos que se disparan, cuerpo. Y círculo vicioso, ¿no? Literalmente es un círculo vicioso. El cuerpo le podemos ayudar. Ahí es donde entra el tecito, ¿no? Le podemos ayudar al cuerpo, ¿no? Yo conozco mucha gente que sin usar medicamentos, que realmente a veces son de uso psiquiátrico, pero pues, un buen tecito de 12 flores, unas buenas gotitas de pasiflora o qué sé yo, pueden dar una sensación de bienestar, ¿no?
le podemos ayudar al cuerpo. Le podemos ayudar muchísimo a los pensamientos, y eso lo vamos a ver más a profundidad en un momento, ¿no? Y el comportamiento, pues también, si lo racionalizamos, de que, a ver, espérame, en realidad tengo que irme corriendo al doctor o tengo que hacer esto, o sea, ¿qué está pasando? Es más, simplemente ubicar en el tiempo, esto ya lo he vivido antes, sí. Casi siempre vas a decir, sí, ya lo he vivido antes. Ok, ¿cuál fue la consecuencia de haberlo vivido antes? Pues nada, no me pasó nada. Ok, si no pasó nada esa vez, tranquilo, no tiene por qué pasar nada en esta ocasión. Lo que pasa es de que nosotros llevamos los pensamientos al límite, en donde no nos detenemos a reflexionar, no nos detenemos a visualizar, a comparar otros episodios de ansiedad, y lo que es disparar no, ahora sí ya me morí, literal, ¿no? O sea, ya me vi todos llorando ahí. O sea, no tenemos que llegar a ese punto, pero es el punto donde regularmente termina un conjunto de situaciones que generan esa ansiedad, ¿no? Muy bien. Aquí está lo que les decía del cuerpo, ¿sí? Todo eso son rasgos que podríamos definir como que denotan esa ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el cansancio, si el sentirte cansado de la nada, es como que siento cansado y ni he hecho nada, puede ser un síntoma de que está gestándose ahí ansiedad. A lo mejor no la sientes todavía. De hecho, yo conozco gente que no la siente, como que le empieza a dar, no. Gente que de un segundo a otro, ¡pum! Ay, ya estoy ansioso, ya me siento mal, ay no, tengo taquicardia. ¿En qué momento? Pues se fue juntando y ¡pum! Solo se disparó, ¿no? Pero ahí tenemos ciertas cosas que nos pueden advertir, ¿no? Por ejemplo, cansancio, pillido en los oídos, tensión en el cuello, o sea, la tensión en el cuello es básica, hombros tensos, lo decía ahorita, opresión en el pecho, ese es casi siempre de las últimas, porque después de la opresión en el pecho llega la sensación de muerte, ¿no? Wow. La falta de aire también, estómago revuelto, incluso hay gente que vomita, o sea, no puede mantener el alimento en el cuerpo y acaba vomitando. ¿Por qué? Por esa presión que se siente aquí en la boca del estómago, ¿no? Tensión muscular, el agorrotamiento, molestias de que no puedo mover ya la pierna. Imagínate que no puedes mover una extremidad, es como que, no, así me va a dar algo, ¿no? Debilidad, temblores, deseos de ir al baño, de orinar, sudor excesivo en manos, en frente a veces, la respiración, ¿sí? En lugar de ser pausada, tranquila, empezamos a respirar rápida, ¿sí? Menos profunda, no llenamos los pulmones. Ojo, y como no estamos oxigenando bien, también podemos tener otros síntomas, ¿no? Como sensación de mareo y demás, ¿no? Palpitaciones, ay, sí, ya sentimos el corazón a todo lo que da. Y obviamente, si yo acelero mi respiración, mi corazón, lo más seguro es que empiece a bombear más rápido. Se fijan, todo está conectado al final, pero creamos una realidad a veces sobre nuestros puros pensamientos. Las palpitaciones, lo decía, sensación de ahogo. Y ahorita es peor porque si por ansiedad, es como que se me está cerrando la garganta, ¡pum! Coronavirus en la cabeza, y detonador a todo lo que da de sensaciones en el cuerpo, así, inmediato, todo de lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Sensación de ahogo, se queda en la boca, visión borrosa y pues dolor de cabeza también. Entonces, es todo un cuadro, no es que, ay, tengo dolor de cabeza, traigo ansiedad. No. Podríamos decir que tendrías que juntar algunas de las características para decir, ok, puedo estar entrando en un cuadro de ansiedad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pensamientos estoy alimentando en mi cabeza que me pueden generar que se detone algo más severo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, existen ciertas características de las personas ansiosas. Hay un perfil ansioso, pues la respuesta es que sí. Gente que ha estudiado el fenómeno de la ansiedad en las personas se ha topado con que existen estas características en las personas que más fácil les da ansiedad. Ojo, no quiere decir que todas. Son como que los rasgos que se repiten más. Hay quienes a lo mejor no tienen el uno y tienen el 5, 6 y 7, no sé. Entonces, es la combinación de ellos, no es que tengan todas. La primera sería la inseguridad. Inseguridad en sí mismo, ¿sí? Creer que no es suficiente, que no hace bien las cosas, que no es productivo, que no tiene las herramientas para salir adelante. Eso es inseguridad.
¿ok? Otra sería el pesimismo. El pesimismo es muy común de quien pueda sufrir ansiedad. No sé, no, todo me va a salir mal, ni para qué le echo ganas, no, pues es que ya sabía que iba a fracasar, no, pues ni para qué lo hago si sé que no va a funcionar. Entonces, el pesimismo también influye mucho en la ansiedad. Y la que sigue, hasta van a decir, ah, caray, pesimismo y perfeccionismo, pues como que se contraponen. No, al contrario, van muy de la mano el pesimismo y el perfeccionismo. Porque como el perfeccionismo está ahí, pues como no me va a salir perfecto, pues ya ni para qué le echo ganas, ya me salió mal, ya no pude hacerlo. Entonces, el perfeccionismo muchas veces nos lleva a tener pensamientos de que somos insuficientes para las cosas, ¿no? Y eso también lleva a la parte de la inseguridad, ¿no? O sea, pues es que no soy suficiente, no puedo ser perfecto, y busca en sí mismo el perfeccionismo y busca en los demás el perfeccionismo. Por lo tanto, como buscan los demás el perfeccionismo, se decepciona fácilmente de las cosas, de las relaciones. ¿Por qué? Porque no son perfectas. Entonces, también hay un... De hecho, cada una de estas ideas sobre el perfil ansioso generan sus propios círculos viciosos, ¿no? El de la inseguridad, el del pesimismo. Por ejemplo, el del pesimismo, ¿no? Un círculo vicioso, el pesimismo. No, es que no va a salir bien. Entonces, como no va a salir bien, en realidad a lo mejor no le pongo tantas ganas. Y como no le puse tantas ganas, ¿qué pasó? Salió mal. Sí. Entonces confirma, ya sabía que no iba a salir bien, para otra mejor ni lo hago, no, así me va siempre en la vida. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas generan sus propios círculos viciosos. Igual el perfeccionismo, ¿no? Quieres hacerlo bien, 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 y también que lo haces, al final no va a ser suficiente. Acabas decepcionado y crees que no quedó bien, aunque todo el mundo te diga, es que está perfecto, quedó súper bien, lo estás haciendo de maravilla. No está perfecto. La que sigue es la vergüenza. Casi siempre la vergüenza se relaciona con eventos de nuestra infancia, en donde sufrimos literalmente esa vergüenza y por eso no nos animamos a hacer ciertas cosas porque qué pena, qué vergüenza. O sea, no quiero sentir vergüenza, no queremos estar expuestos ante la vergüenza. Y cualquier cosa que nuestra cabeza pueda significar que vamos a pasar vergüenza, que vamos a ser exhibidos, que la gente nos va a señalar, huimos de ella y nos pone ansiosos, ¿sí? El siguiente inciso, miedo a perder el control. Ojo, no el control de uno mismo, porque uno mismo pierde el control a cada rato, por eso tendríamos que ser mansos. Pero miedo a perder el control de las situaciones, de las cosas. Es que yo dije que a las 7 te iba a ver y no llegaste a las 7. Entonces ya no te voy a ver porque llegaste un minuto tarde. Pues es un minuto, te estuve marcando y no me contestaste. Ni modo, perdiste tu oportunidad. Sí, o sea, miedo a perder el control de las situaciones, de cómo estás organizadas en tu mente. ¿Por qué? Porque eso te genera ansiedad, justamente, ¿no? El decir, yo tengo organizado de esta forma mi día y si algo se me mueve, no sé qué hacer. Literal, no sé qué hacer. Pierdo totalmente, como la ilustración que puse, a mí me hizo pensar inmediatamente en alguien que pierde el control. Es como que, ¡oh! Ya, ¿qué voy a hacer con esto que tengo que solucionar si ya se me cambió todo lo que tenía? No, ya no puedo. Ya no puedo. Y hay gente que se rinde. Ojo, con tal de no llegar a la sensación de ansiedad, prefiere rendirse y decir, no, ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer. Te pongo un ejemplo de ayer. Ayer yo estuve a punto de sentir ansiedad porque llegó una familia a terapia. Mi consultorio está en un segundo piso. Y llega la familia y me dicen, pues ya llegamos. Y yo, muy bien, pásenle. Oye, es que mi mamá viene en silla de ruedas yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fue tremendo. Improvisamos, al final tuvimos la sesión abajo en condiciones que para mí no fueron las mejores, pero se sintieron a gusto, se sintieron cómodos, gracias a Dios. Pero yo estuve a punto de decir, pues la cancelamos y ya no les doy terapia. O sea, perdí. O sea, se me fue de las manos lo que en mi mente ya tenía. Yo tengo un consultorio, está bien acondicionado, está bien adaptado. Vámonos a tener esa terapia y no pudimos subir, ¿no? Entonces, fue un caso real, fue algo que estuve viviendo, fue una pérdida de control real, ¿ok? Pero aquí, fíjate, no es que es la pérdida de control real, es el miedo a perder el control. ¿Qué significa? También, referente al pasado, si yo el lunes llego al consultorio y tengo algún paciente nuevo, no. Y si tengo las condiciones bien para recibir, y si viene alguien con estas especificaciones en donde yo no lo puedo recibir, y empiezo ya a tener ese miedo a perder el control, porque ya lo perdí una vez. ¿Me explico? Pero aunque lo perdí,
tenemos esa capacidad de adaptación. Me entró el estrés, como lo veíamos hace ratito, ¿no? Ese estrés que es positivo, esa ansiedad que es positiva y no negativa, que me ayuda a construir y a resolver. Y resolvimos, ¿no? Al final. Entonces, ahí vamos, pues. El inciso F, apego a las rutinas. ¿Qué rutinas? Todas. Es que yo a las 3 como. Pues voy a comer 3:30. No, yo a las 3 como. Me va a doler la cabeza, me voy a sentir mal, me va a bajar el azúcar, lo que se te ocurra, ¿no? ¿Por qué? Porque las rutinas nos generan cierta seguridad, ¿ok? A esta hora esto, a esta hora lo otro. Los lunes es día de esto, los martes es día de esta otra cosa. Algo se sale de control y podemos sentir ansiedad. Es más, gente para la segunda o tercera semana de la cuarentena, porque la primera y segunda semana todavía había mucho control, mucha idea de lunes, martes, miércoles. Sí. Pero ya para la tercera, cuarta semana ya no había tanta idea de qué día estabas viviendo, ¿sí? Y gente llegó a caer en estados de ansiedad por no tener esa orientación de, ¿y ahora qué? O sea, perdí todo mi esquema. Me movieron mi mundo, literal, ¿no? ¿Tienes miedo de la pandemia? No, es que me movieron todo, ya no hay una estructura. Y necesito mi estructura para funcionar, ¿no? Entonces, es apego a la rutina, ¿no? Sí. Esta que sigue es bien interesante, ¿no? Se oye está muy rimbombante, la trascendentalización. ¡Wow! La trascendentalización tiene que ver directamente con permitir que cualquier evento, eso está en nuestra mente, permitir que cualquier evento lo magnifiquemos al hecho de que sea de vida o muerte. Y yo sé que tú te has topado con gente así, o a lo mejor tú mismo, yo mismo lo he tenido, el hecho de que tengo que conseguir tal cosa. Sí. No, es que la tengo que conseguir. Es que si no la consigo, y empiezas a generar, hasta que trascendentalizas el hecho y dices, si no lo consigo, es de vida o muerte, prácticamente, ¿no? Si no lo consigo, no dejan entrar a mi hija a la escuela. Si no lo consigo, me corren del trabajo. Si no lo consigo, X. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la trascendentalización, ¿no? Cuando algún evento, algún hecho, algo que está ocurriendo o algo que tenemos que resolver, empezamos a construir alrededor de esa situación demasiada importancia hasta que lo magnificamos de punto de que si no lo conseguimos nos sentimos que algo nos va a pasar. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando una importancia exagerada, ¿no? Hay un dicho que dice que la locura de los padres la actúan los hijos. Los papás nos encargamos de depositar esas cosas en los hijos y trascendentalizamos de tal forma algunos hechos, algunos eventos, algunas situaciones, que entonces es cuando los hijos se sienten insuficientes. Wow. Y obviamente merma tremendamente su autoestima. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no soy suficiente, yo ya no completo, ya no satisfago las necesidades de mi papá o de mi mamá. Entonces, ojo, digo, estamos hablando con chavos la mayoría, pero ojo, papás, mamás, si están escuchando, no pongamos cargas en nuestros hijos que nosotros no llevamos a su edad, ¿no? Sí. Que sabemos que son pesadas, que ellos no van a poder llevar, que en lugar de generarles sensación de satisfacción por cumplirlas, les va a generar frustración por no cumplirlas, ¿no? O de incapacidad pues ya para qué lo hago si no voy a poder, ¿no? Entonces es muy fuerte esta sensación en específico, ¿ok? Y por último, la influenciabilidad, ¿sí? El perfil ansioso también lo generan las personas que no tienen sus ideas definidas o propias y andan por un lado o por el otro dependiendo de lo que les diga la gente, ¿no? Deberías de hacer esto, ay, no deberías de hacer lo otro, ay, no deberías de hacer aquello. Típico de las relaciones, ¿no? No, corta a tu novio, es bien mala onda. No, ¿para qué lo cortas? Dile que sí. Ah, ya lo cortaste, bueno, reconquístalo otra vez, porque sí. Y le hace caso a uno, le hace... Sí. Perdón, eso va a generar muchísima ansiedad en la persona, ¿no? El andar de aquí para allá creyendo y haciéndole caso a lo que la gente le dice, ¿no? Entonces, esa parte de la influenciabilidad se oye así como que, bueno, a lo mejor no le va a pasar a adultos, es como más para adolescentes, podríamos decir, pero créanme, o sea, hay muchos adultos que viven bajo la influenciabilidad, ¿no? Y toman decisiones
realmente trascendentales, como divórciate, porque Wow. le dijo a su amigo, oye, ¿tu amigo tiene algún estudio en relaciones de pareja? O, no, pues tiene 3 divorcios. Ok, entonces no creo que sea la mejor persona que te pueda aconsejar, ¿me explico? Pues no, ya me voy a divorciar porque pues él me dijo, sí le creo. O sea, genera esta ansiedad también, ¿no? Ok, entonces esta es la parte del perfil ansioso, ¿sí? Y como cristianos, ahora sí, vamos a enfocarnos en lo mero bueno, Venga. ¿sí? Como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, tenemos que ver las situaciones que producen ansiedad como oportunidades. Ahora sí que como tierra fértil en donde sembrar cosas positivas. Por ejemplo, podemos iniciar nuevas relaciones aún con el riesgo de ser lastimados, porque muchas veces no nos animamos a nuevas relaciones porque no, y si me lastiman, y si me dicen cosas, y si me hacen sentir mal, pues ni modo, ¿sí? Confiar en que Dios está dirigiendo nuestra vida, aunque las cosas no salgan como esperábamos. Tenemos que entender que la soberanía de Dios no se ajusta a mis necesidades, deseos, planes pequeñitos. O sea, no, la soberanía de Dios no la entiendo siquiera, ¿me explico? Siguiente punto dice, tenga la expectativa que Dios producirá cambios positivos a pesar de que usted fracase. Eso Wow. es bien importante, o sea, me genera ansiedad el sentirme que puedo fracasar. Va, y si fracaso, Sí. Dios no me va a levantar, Dios no podrá restaurarme. ¿Te fijas cómo hasta nuestra idea acerca de Dios se ve frustrada con la ansiedad? Porque si yo estoy pensando que si me caigo y me voy a quedar tirado, entonces el concepto que estoy teniendo de Dios no es un Dios como el de la Biblia, no es un concepto real de Dios, que Dios no me va a dejar tirado, ¿sí? El último dice, permita que su vida ejemplifique lo que significa envejecer con gracia, ¿sí? Día a día, en la gracia de Dios, día a día, pasando cada día, viviendo cada día, estando con Él cada día, no estando en el pasado, no estando en el futuro, estando día a día. Ojo, el decir no estando en el futuro no significa que no podamos planear, que no podamos ahorrar, no, claro que podemos hacerlo, pero sin que ese sea nuestro afán, Ok. ¿ok? Aquí hay una frase de George Muller que me encantó, dice, donde empieza la fe, termina la ansiedad. Y donde empieza la ansiedad, termina la fe. ¿Sí me explico? Dejamos de creer en lo que Dios puede hacer en nosotros. Dejamos de creer que Dios es soberano. No quiero decir más. Siguiente diapositiva. Va. Modificar los pensamientos relacionados con la ansiedad. Ese es uno de los puntos principales y lo he dicho a lo largo de la plática que estamos teniendo, que es bien importante. Dije yo, ¿qué podemos hacer con alguien que está en un episodio de ansiedad? Sácalo de ahí, llévatelo. Su mente, llévala a otro punto. Entonces, modificar los pensamientos relacionados con la ansiedad. Esto lo dicen los autores, ¿sí? Te iba a decir cuántos libros, pero no tengo la cuenta de cuántos libros he revisado yo con el tema de ansiedad, pero son muchos y la gran mayoría coinciden en que los pensamientos son los grandes disparadores de la ansiedad. Entonces, si modificamos los pensamientos relacionados con la ansiedad, vamos a modificar Sí. la ansiedad, ¿sí? Las otras dos relaciones que tenemos ahí, ¿no? Los comportamientos y la parte fisiológica, el cuerpo, ¿no? Y yo me voy directamente a Filipenses 4:8, ¿no? Y es mi gran rescate en ese sentido, ¿no? Porque dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Totalmente. Ahí está el punto. O sea, si mis pensamientos son el problema, los llevo cautivos a Cristo. ¿Me explico? Sí. Y entonces, ¿qué pasaría si el perfil de la persona ansiosa yo la enfoco bíblicamente? Si esos puntos que vimos de la persona ansiosa, que son como que las constantes en la gente que sufre más frecuente ansiedad, yo me voy a la Biblia con ellas. Inseguridad. ¿Quién me puede dar seguridad? ¿En dónde? O sea, es más, si tengo una concordancia, yo me voy ahí a la parte final y busco seguridad en la Biblia y me van a venir muchos versículos. Tengo una Biblia de estudio como la Thompson, va a haber un apartado que hable de la seguridad. Entonces, ¿dónde encuentro yo seguridad?
en la palabra de Dios, ¿no? Ahí es donde yo puedo ir directamente para encontrar la seguridad. La seguridad de mi persona, de mi integridad física, en todas las áreas que la compongan, física, mental, espiritual, lo que sea, ¿no? Esa seguridad yo la encuentro directamente en la palabra, ¿no? La seguridad que sería, que me podría dar más ansiedad, sería, por ejemplo, la seguridad de la salvación. La encuentro en la Biblia, ¿no? El pesimismo, ¿con qué lo combato? ¿Con qué combato el pesimismo? Y no digo pensar positivamente, ser optimista, no. Pero el pesimismo lo combato simplemente porque tampoco voy a creer en un evangelio que me hable de que todo es de color de rosa, porque ese evangelio no existe. Si no, hay que leer Gálatas entonces. Pero ¿con qué combato el pesimismo? Pues creyendo que en la Biblia está la respuesta, y como lo decía yo la semana pasada, y está la respuesta no para que me pase mágicamente como si estuviera en un arco iris sobre el problema y llegue al otro lado sin haber tocado el problema. No, para que me ayude a atravesar el problema y que cuando salga del problema yo salga también por fortalecido. Y atravesé por el problema, no me pasó mágicamente al otro lado, no. Pero eso cura mi pesimismo. ¿Por qué? Porque sé que no voy solo, sé que si caigo me levantan, sé que si me siento sin ánimo, hay quien me dé fuerzas. O sea, combate el pesimismo, ¿no? O sea, igual está ahí en la Biblia, ¿no? La parte perfeccionista, patológica en donde, y tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien, y si no yo estoy mal, y si no yo estoy mal, me tendría que ayudar a entender también en donde yo, como parte de la creación, y yo como ser humano soy imperfecto, o soy perfecto, no soy perfecto. Entonces, mientras yo pueda hacer mejor las cosas cada día, mientras yo pueda estar superándome día a día, mientras yo cada día me perfeccione, hasta el día de Jesucristo, como dice la Biblia, pues no tengo por qué desanimarme, ¿no? Si yo persevero cada día, si yo cada día doy un paso más, entonces voy en la dirección correcta, ¿sí? Ok, como dice Pablo, ¿no? No es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, no me ando hacia atrás, pues sigo a la meta, ¿no? Entonces, perfeccionismo, o sea, voy hacia adelante, no soy perfecto, pero estoy caminando, voy en la dirección correcta, ¿no? De vergüenza. Si yo creo directamente en que soy salvo, en que por gracia he sido salvo, en que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, no tengo por qué sentir vergüenza. ¿Sí? Si yo creo que el Evangelio es real en mi vida, en donde mi pecado inmenso como es, y como decía la semana pasada, ¿no? Que te vienen a contar cositas malas de mí, como decía clásico cantautor mexicano, pues créele si te falta por conocer, porque de seguro soy peor que esas cositas malas, ¿no? Pero, pero ya se pagó un precio por esas cosas malas. Sí, claro. Así de grande es la gracia, así de grande es el amor. Y ya fueron cubiertas, ya fue pagado el precio, ¿no? Entonces yo no tendría por qué tener vergüenza, yo no tendría por qué sentirme menos, al contrario, sentirme amado por quien ya pagó el precio, ¿no? Miedo a perder el control. Imagínense que este es un control remoto. Yo agarro el control remoto y lo entrego directamente a Dios y le digo, Señor, tú tienes el control. Sí. Tú eres quien está atrás del volante y tú manejas. Yo no manejo. Yo no quiero, es más, yo no quiero el control, porque conociendo mi mente, conociendo lo pecador que soy, conociendo que por mí mismo no quisiera hacer el bien, por mí mismo, pues mejor tú toma el control, ¿no? Y tú guíame, tú llévame y te lo cedo. Y no hay control que se pierda, porque lo tienes tú, Señor. Y lo que sea para mí, para bien, para mal, y tú estás ahí, es lo perfecto para mí, aunque no sea lo que yo quiero. Es la gran diferencia a cuando nos encaprichamos con Dios y es que quiero esto, es que quiero lo otro y, y demás cosas que luego dice uno. Y es la gran diferencia cuando son nuestros caprichos y cuando es, espérate, es que tú lo que necesitas es esto otro. Sí. Pues no es lo que quería, bueno, pero es lo que necesitas y es lo que yo te voy a dar, ten.
¿Quieres mi voluntad o quieres la tuya? Entonces, no tendría yo miedo a perder el control si lo entrego a Dios. Señor, tú tienes el control de todo. Apego a las rutinas. Creo que todos nos hemos dejado sorprender muchas veces por Dios, en donde nos pone a hacer cosas que no estaban en la rutina, ¿sí? El típico que está haciendo cualquier cosa y, ay, tengo que orar, o sea, si no oro, o sea, tengo que orar ahorita, ¿no? Y acabas orando, ¿no? No sé, pónganle la actividad que luego Dios motiva a nuestros corazones a que hagamos, ¿no? Y a veces esas no están en la rutina, ¿no? Sí. Entonces también es en la parte de ceder el control, Señor, pues, mis rutinas pues, también son tuyas, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer día a día también es tuyo. Y si tú permites que no lo haga, pues, no lo hago, ¿no? Hablando de las terapias, el sábado pasado, creo que sí fue el sábado pasado, no me acuerdo, estaba yo ya bien cansado, cansadísimo. Y me cancelaron todos los pacientes, todos. Y yo ya tenía mi rutina de terapias. O sea, me cancelaron todos los pacientes. O sea, no es posible que, o sea, realmente es difícil que te cancelen todos. Te cancela uno, te cancelan dos, mínimo te quedas con uno, pero me cancelaron todos. Yo así como que, Dios, ¿qué pasó? Así inmediatamente dije, a ver, Señor, espera, ¿esto lo permitiste tú? ¿Me está diciendo que necesito descansar? Sí, andaba bien cansado. Lo disfruté, ¿sí? Me movió mi rutina, pero es Él, no soy yo, ¿no? Por último no, porque me faltaría otra. Trascendentalización. Yo no puedo dar más importancia a nada de lo que ocurre en mi vida que a mi relación con Cristo. Cualquier cosa, perdón, que en mi vida esté pasando, si yo la veo aisladamente, voy a tener una realidad subjetiva y puedo trascendentalizarla. Pero si lo que está pasando yo lo veo a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, pues se va a minimizar, porque de otra forma lo estaría convirtiendo en un ídolo y estaría siendo más grande que Cristo. ¿Sí? Entonces, si yo me mantengo enfocado en quién es Jesús y el Evangelio, nada va a poder venir a tomar el lugar de Dios. Y si nada lo toma, no hay ídolos y no puedo trascendentalizar nada. ¿Okay? Y último, mi influencia primaria en lo que yo haga, en lo que yo desee, en lo que yo piense, tiene que ser la Biblia. Entonces, aunque yo pueda tomar consejo de otra persona, si ese consejo no está filtrado por la Escritura, yo no lo voy a tomar. Si ese consejo no está filtrado por lo que dice Dios en su palabra, yo no lo voy a tomar. Es más, incluso aunque la persona me diga, viene de parte de Dios, pero no está filtrado por la Escritura y no corresponde a lo que dice en la Escritura, yo no lo voy a tomar. Sí. Entonces dejo de ser influenciable, porque mi influencia directa va a venir de la Biblia. Pero de otra manera, o sea, yo no puedo influenciar de la Biblia si no la conozco. Entonces tendría que empezar por ese punto principal, conocer qué dice Dios para mí. Alguien una vez dijo, y me gusta mucho esa idea, que la Biblia viene a ser como el manual de operaciones, el manual de funcionamiento de la sociedad, del sano y del mundo entero. Entonces yo quiero saber cómo funciono yo, ahí está el espejo, ¿sí? Agarro la Biblia, la leo, y entonces yo ya voy a saber qué es lo que dice, y entonces ahora sí no me voy a influenciar. ¿Sí? Y pues bueno, entonces de esa forma, esos mismos rasgos que podrían ser los que podrían propiciar una personalidad, no una personalidad, digo, son rasgos de personalidad que generarían ansiedad, yo puedo convertirlos a algo que no me va a generar ansiedad, porque lo estoy depositando todo en donde tiene que estar, ¿no? Ahora sí que, pues directamente en la cruz. Y pues con eso estaría terminando justamente todo lo que preparé para el día de hoy. Tierra Fértil. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tierra Fértil Estudios, y dejar ahí tus dudas y comentarios.